Bueno, amigos, tenemos que dar una noticia que puede mover todo el tablero político nacional, porque vamos a hablar de un dictamen de la Corte Suprema, la instancia superior en cuanto a justicia se refiere, porque le puso un freno al uso de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia. La justicia, la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional un artículo de un decreto de necesidad y urgencia dictado durante el gobierno de Mauricio Macri, al considerar que el Poder Ejecutivo no demostró una situación de necesidad ni tampoco de urgencia. A ver, para que podamos entender a qué refiere esta negativa por parte de la Corte Suprema, vamos a remontarnos a una cuestión cronológica. El artículo que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional es del DNU 274/2019, dictado durante el gobierno de Mauricio Macri, por considerar que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de una situación de necesidad y urgencia que justificara modificar, mediante un decreto, una materia cuya regulación corresponde al Congreso, a los diputados y a los senadores. La decisión fue tomada por unanimidad. Esto es por los tres integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Y surge a partir de una disputa entre dos cámaras federales por la competencia para intervenir en una causa vinculada con una sanción por infracción al régimen de lealtad comercial. O dirás, ¿qué tiene que ver y por qué va a cambiar la estructura? Bueno, el caso se inicia de la siguiente manera. La empresa Cencosud, que tiene varios supermercados, muchos de ellos muy conocidos, fue sancionada con una multa de 700.000 pesos. Acá decís, bueno, un vuelto. Esto pasa luego de que se constatara que uno de los establecimientos vendía un producto que había sido cobrado en caja a un precio superior al que figuraba en la góndola al venta al público. La compañía recurrió a la sanción y el expediente llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Hasta ahí parte del proceso judicial. Bueno, ese tribunal debía intervenir porque el artículo 53 de este DNU 274/2019 había establecido que ese fuero era competente para revisar las sanciones aplicadas por violaciones al régimen de lealtad comercial. Sin embargo, y acá está la vuelta de tuerca, la Cámara declaró de oficio la inconstitucionalidad de esa disposición y remitió el expediente al Fuero Contencioso Administrativo Federal, que tampoco aceptó intervenir. Entonces el conflicto termina en manos de la Corte Suprema de Justicia. Para la Corte, cuando toma este caso, el problema no estaba solamente en qué tribunal debía intervenir, sino en cómo el Poder Ejecutivo había modificado esa competencia. El tribunal recordó que la regulación de la competencia de los tribunales federales es una materia que la Constitución Nacional le atribuye con carácter exclusivo y excluyente al Congreso de la Nación Argentina. Por eso, explicó que la posibilidad de que el Ejecutivo, presidente, ejerza facultades legislativas que les corresponden a otro poder a través de un decreto de necesidad y urgencia es excepcional y está sometida a requisitos estrictos de necesidad y de urgencia. La Corte entonces remarca que esa facultad se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica. Bueno, el DNU no puede convertirse entonces en una vía alternativa para que el Poder Ejecutivo legisle, porque el Poder Ejecutivo no puede legislar. Esto lo hace el Poder Legislativo, parece una novedad, pero no lo es. Se necesitó que la Corte Suprema de Justicia lo dictamine. Es decir, cuando el Ejecutivo considera simplemente conveniente o más rápido legislar, lo hace por decreto. No está bien, la Corte Suprema se ha expedido. El fallo recordó que la Constitución exige que exista un verdadero estado de necesidad y urgencia para que el presidente de turno pueda dictar una norma de este tipo. En este caso, como la justicia es lenta, recién estamos viendo lo de 2019.
Según la Corte, esto ocurre cuando se presenta alguna de dos situaciones excepcionales: que resulte imposible seguir el trámite ordinario de una ley porque el Congreso no pueda reunirse por circunstancias de fuerza mayor, o que exista una urgencia tal que la cuestión deba resolverse inmediatamente y resulte incompatible con los tiempos normales de una sanción de una ley, que pase por las dos cámaras, que tenga media sanción, etc. Ese requisito, sostuvo la Corte Suprema de Justicia, no fue demostrado en este caso. Voy a citar un párrafo de lo que dice el dictamen. Esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que cabe destacar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la nación en circunstancias que no lo son, pues el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. Esto es lo que remarca el fallo. Al revisar, por supuesto, los fundamentos del DNU 274/2019, los jueces encontraron que no había ninguna explicación específica sobre por qué era necesario modificar por decreto la competencia judicial. De la lectura de los considerandos del decreto en cuestión no surge ni una sola línea dedicada a justificar las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la atribución de competencia allí dispuesta, sostuvo la Corte. Entonces el tribunal destacó además que las razones generales utilizadas para la justificación de este DNU no alcanzaban para explicar una modificación que afectaba directamente el funcionamiento de otro poder del Estado, en este caso el legislativo. No se puede elegir, dijeron, entre una ley y un DNU. Uno de los pasajes del fallo apunta directamente al límite constitucional del uso de los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. La aclaración es, por supuesto, relevante en este contexto porque el máximo tribunal dejó en claro que la rapidez o la conveniencia de una medida no alcanza para justificar el uso de un decreto de necesidad y urgencia. ¿Se entiende hasta acá? Bien. El mecanismo constitucional, según la Corte, funciona de manera inversa. La regla es que legisle el Congreso y la excepción es que lo haga el Poder Ejecutivo mediante un DNU, no al revés. Pero solamente cuando estén acreditadas las circunstancias extraordinarias previstas por la Constitución para que el Ejecutivo designe algo por decreto de necesidad y urgencia. Bueno, la Corte también analizó otro argumento relevante. Desde que se dictó el DNU, este DNU en 2019, había transcurrido un periodo prolongado sin que el Congreso emitiera un pronunciamiento sobre esta norma. Para el tribunal, para la Corte Suprema, esa falta de intervención legislativa no impide que los jueces controlen la constitucionalidad del decreto cuando produce efectos concretos sobre derechos y relaciones jurídicas. Así, la intervención posterior del Congreso prevista por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, no se puede traducir en una suerte de inmunidad frente al control judicial, por supuesto. Bueno, con estos argumentos la Corte declara inconstitucional el artículo 53 del decreto número 274 de 2019, solamente este artículo, y determinó que la causa debe continuar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal, que era el fuero previsto por el Congreso en la Ley 22.802 y sus modificatorias de otrora, ¿no? Bueno, la decisión no anula por completo todo el DNU, ni todo el régimen tampoco, el régimen de lealtad comercial. Lo que hace es declarar la inconstitucionalidad específicamente al artículo 53, por el cual el Poder Ejecutivo había establecido que fuero debía intervenir en los recursos contra las sanciones. El caso, que comenzó por supuesto por una diferencia de precio entre la góndola y la caja de un supermercado, terminó con una definición de mayor alcance institucional. ¿Cuál es esta medida que te cuento? La Corte volvió a remarcar que la excepcionalidad de los DNU no amplía las facultades del Poder Ejecutivo, del presidente de turno, sino que las restringe.
¿Y por qué es tan importante? Porque hay muchos DNU, decretos de necesidad de urgencia, que están muy criticados y muy cuestionados, tanto del gobierno de Alberto Fernández, posterior al que estábamos mencionando, de Mauricio Macri, y también, por supuesto, los últimos DNU del gobierno de Milei, principalmente el 70-2023, que es el DNU que hoy le permite a la fintech, a las financieras y a los bancos tener una tasa de interés por financiamiento desregulada, entre otra innumerable cantidad de acciones que permitió este DNU. Por tanto, hay que tener presente que con esta antecedencia que la Corte Suprema de Justicia, la instancia superior de la justicia nacional, ya esgrime una posición marcada en referencia a las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, incluso cuando hay un decreto de necesidad y urgencia que no reviste la calidad de necesidad y mucho menos de urgencia. Por tanto, esto será una antecedencia, una jurisprudencia, para que los reclamos que se hicieron a principios de este año y año próximo pasado en el Poder Legislativo, principalmente en la Cámara de Diputados, tengan otra vez un cuestionamiento para tratar los DNU de cara a un año electoral como el año que viene. Esto va a marcar un hito, indudablemente, en lo que queda del año legislativo en la República Argentina, y seguramente será una nueva batalla legislativa en ambas cámaras, que estaremos aquí, por supuesto, tratando de llevarte toda la información de lo que resulte en esta nueva batalla por los DNU tan cuestionados en el gobierno nacional.